Y quiero que me acompañen a el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos muy interesantes que aparecen acá en el libro de Ageo, capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 17. En el versículo 16, perdón. Vamos a comenzar leyendo. Y dice la palabra de Dios: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Miren qué interesante lo que está pasando acá en este pasaje de la Biblia. Y dice, venían al lagar para sacar 50 cántaros, dice, pero solo había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y quiero que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es bendita y nos sigue hablando, Señor, a través de los siglos. Hoy te pedimos que tú nos hables una vez más a nuestro corazón, que pongas el denuedo, la libertad, Señor, para entregar tu palabra y llegar, Señor, a todas aquellas vidas y corazones, Señor, que hoy necesitamos, Señor, y anhelamos esa palabra de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Miren qué tremendo. Hemos estado hablando acerca de las deudas, cómo Dios no quiere que nosotros debamos, sino que seamos libres de deudas. Leíamos en el Nuevo Testamento que la palabra dice, no debáis a nadie nada, porque nos hacemos esclavos de la persona a la cual le debemos. Veíamos que no solamente se debe dinero, sino que muchas veces se debe honra. Muchas veces hay diferentes tipos de honra que nosotros debemos. Hay una honra que el hombre debe a la mujer, dice, como vaso más frágil. Hay una honra que la mujer debe al hombre como honor, como con ese temor. Cuando habla la Biblia en el Nuevo Testamento, que dice que Sara, cuando se refería a Abraham, se refería a él como su Señor. Y eran esposos, y podríamos decir que estaban al mismo nivel, pero había una honra de respeto que se estaba entregando y en la cual ella no era deudora, y él también correspondía de la misma forma, dando honor como a vaso más frágil. Y luego la semana anterior veíamos, para los que no lo han visto, está en el canal de YouTube, cómo salir de deudas, y veíamos a una persona que aún siendo temerosa de Dios, aún buscando a Dios, había dejado endeudada a su familia, y ahora el acreedor había venido a cobrarle aquella deuda y le estaba pidiendo a sus hijos, y le dice, mira, si no me puedes pagar, entonces voy a llevarme a tus hijos y tus hijos van a ser mis esclavos, y con eso vas a pagarme la deuda, porque ellos van a trabajar y van a generar dinero. Y de esa forma lo manejaban. Pero esa mujer corre delante del profeta y vimos la historia que busca la dirección de Dios. Dios trae la dirección, y con poco que ella tenía se multiplica, como aquel muchacho que se multiplican sus peces y sus panes en las manos de Jesús. Y entonces sale de deudas,
Pero no solamente sale de deuda, sino que el profeta le dice, con lo que sobró, dice, ahora vive tú y tus hijos. Entonces Dios quiere traer sobreabundancia. Pero ahora estamos ante otra situación también muy interesante. Estamos ante el pueblo de Dios, y fíjense que la historia aquí es muy bonita, porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Nosotros sabemos la historia y de ahí podemos sacar muchas lecciones. Por ejemplo, una lección que podemos sacar es que no podemos abrir nuestra vida a todo el mundo. Ahora con las redes sociales y sobre todo a veces, por ejemplo, siendo pastores o siendo ministros, es necesario, dice, no se enciende una luz para poner debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Y entonces nuestra vida se convierte en una vida pública, donde a veces es exhibida en redes sociales, es exhibida en internet, en YouTube, en Facebook. Pero hay cosas que Dios nos llama a guardar como tesoros en nuestra vida y a no compartir con todo el mundo. Pero viene el rey de Jerusalén y abre el templo y abre su palacio y abre todas las riquezas. Y hablábamos el otro día con Mirnita, que nos acompaña acá el día de hoy, y hablábamos de que este rey, Dios le había dicho que pusiera en orden su casa porque iba a morir. Pero él clama a Dios y Dios cambia el edicto de muerte y le da 15 años más de vida. Pero en esos 15 años él comete el error, entre varios errores que comete, porque empieza a alejar su corazón de Dios. Y hablábamos con Mirnita, por ejemplo, que mejor se hubiera muerto. Y por eso a veces nosotros vemos vidas que Dios corta. Y recuerdo a uno de mis pastores que él decía que hay vidas que Dios corta en un momento para que su vida no se pierda. Habla a Jesús en el Nuevo Testamento y dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice, porque es mejor que entres sin una mano en el cielo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dice. Entonces, en el cuerpo de Cristo viene Dios y muchas veces va a cortar miembros y a veces nosotros no lo entendemos. Pero cuando está Pablo juzgando a la iglesia en Corintios, le dice, al tal lo hemos entregado a Satanás, dice. Miren qué tremendo, pero ¿por qué razón? Para que aunque su cuerpo fuera destruido, dice Pablo, su espíritu y su alma fueran salvos. Entonces la misericordia de Dios llega hasta ahí, pero este rey viene y abre los tesoros del templo al rey Nabucodonosor de Babilonia. Yo me imagino que cuando él entró al templo y vio aquellos tesoros y vio los vasos de plata, los vasos de oro y todas las riquezas que había en el templo que Salomón y David y todo el pueblo habían sembrado y habían destinado para la casa de Dios, que cuando vemos a Salomón recolectando maderas, oro, piedras preciosas y tanta riqueza, y David mismo dice, de mi tesoro particular, dice, no del tesoro del gobierno, de mi tesoro particular he dispuesto para la casa de Dios. Y entonces yo me imagino que viene Nabucodonosor y le brillan los ojos y dijo, ¡ah! Aquí si nos hiciéramos de este botín, nos rayaríamos. Así decimos, ¿verdad? Popularmente en Guatemala. Es una expresión que significa que tendríamos una gran fortuna si lográramos conquistar eso. Y entonces viene, y años más tarde, viene y sitia la ciudad de Jerusalén, los mantiene sin abastecimiento de comida, sin abastecimiento de agua, hasta que el pueblo empieza a decaer, y cuando ya están débiles,
los invaden, saquean, llevan cautivos a Babilonia a las principales personas, a todas aquellas personas que podrían restablecer el reino, que podrían pensar. Entre ellos va Daniel y sus amigos, que también hemos leído la historia. Pero estando Daniel en Babilonia, él empieza a buscar a Dios, porque muchas veces, aunque a nuestra vida puedan venir circunstancias y situaciones que pueden ser adversas, que pueden ser desagradables, y que a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? O a veces analizamos nuestra vida y decimos, es que cometí el error de abrirle el tesoro a Nabucodonosor. Tal vez no era un pecado, tal vez fue una imprudencia. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero muchas veces nosotros cometemos imprudencias en nuestra vida. Tal vez no son pecados, tal vez son imprudencias, pero que nos llevan a cosechar consecuencias, a cosechar cosas que no son agradables para nosotros. Y luego llegamos delante de Dios muchas veces molestos. Y yo les he dicho, yo he llegado delante de Dios muchas veces y le he dicho, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿y qué pasa? Y no dice tu palabra. Y empezamos a sacar, y luego nos damos cuenta que hemos sido imprudentes en muchas cosas. Por eso cuando la Biblia habla en Proverbios acerca de la sabiduría, dice, la sabiduría te guardará de la mujer extraña, te guardará de esto, y empieza a hablar de todos los beneficios de la sabiduría para nuestra vida. Pero a nosotros se nos olvida y muchas veces actuamos imprudentemente. Pero viene Daniel, y a pesar de que muchas veces pueden venir consecuencias o pueden venir situaciones adversas a nosotros, porque las merecemos realmente, aun cuando a veces estamos, Señor, ¿por qué a mí me está pasando? Y cuando ya empezamos a analizar y vemos, algo hicimos, algún error cometimos, que nos llevó a acarrear esas cosas. Pero aún así la misericordia de Dios se extiende, y entonces vemos la vida de Daniel, que empieza a orar y empieza a clamar delante de Dios, y empieza a buscar a Dios y a pedir por su pueblo. Y viene Daniel, que cuando yo leo el libro de Daniel, y a veces leemos muchas historias de siervos de Dios y de personas de Dios, y vemos a un David que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, pero cuando vemos a David, peca y comete muchos errores también, pero peca al punto de matar a uno de sus oficiales, de cometer adulterio, y uno dice, se queda espantado. Pero cuando vemos la vida de Daniel y la escudriñamos, vemos a un hombre íntegro, a un hombre que aún estando en Babilonia, estando en medio de la perdición, estando en medio de un lugar en el cual está el pecado, está todo a la orden del día, así como hablamos hoy, ¿verdad? Hoy en el internet el pecado está a la orden del día. Hay pornografía, hay de todo lo malo. Fíjense que hasta cosas, estaba viendo el otro día unas historietas que se veían tal vez tan inocentes, pero llenas de pecado, llenas de adulterio, llenas de fornicación, despertando en la juventud. Y Daniel estaba en una situación similar. Estaba en el imperio babilónico, en medio de todo el pecado, estaba lejos de su casa. Él podía decir, bueno, aquí ya no están mis papás para verme, aquí ya no hay nadie. Fíjense que tuve la oportunidad de vivir varios años en una ciudad de aquí de Guatemala. Y en esa ciudad ahí están todas las universidades. Y es un centro regional para estudios. Y va ahí gente de muchos lugares. Van del sur, van del norte, van del occidente,
van del centro y llegan a estudiar a ese lugar. Pero cuando llegan, dejan sus familias en sus lugares donde son originarios y entonces llegan solos. Como que han oído esa expresión cuando dice le soltaron la rienda, ¿verdad? Como que fuera un caballo. Le sueltan la rienda, ya no tiene que entregar cuentas a nadie. Y llegan a vivir a unos lugares, a unas casas donde viven muchos estudiantes y alquilan un dormitorio. Pero el dueño de esas casas de pensionados, se llama, no tiene una autoridad sobre él, al contrario, es su cliente. Entonces, si el cliente llega a la 1 de la mañana, por ejemplo, puede ser que no le diga nada. Si lo ve tomando, no le dice nada, porque no es su papá, no es nada de él. En algunos lugares ni siquiera hay alguien. Y entonces yo me daba cuenta que muchos jóvenes estudiantes que llegaban se perdían por el ambiente, porque ya no había nadie que los cuidara, nadie a quien rendir cuentas. Y así está Daniel en Babilonia. Pero dice la Biblia que él propone en su corazón no contaminarse con nada, ni con la comida del rey, ni con las bebidas. Para ellos estaba prohibido ciertas comidas. Y él camina en rectitud. Y yo busco y miro, y bueno, ¿y dónde pecó Daniel? Y no encuentro, veo una vida recta, íntegra. Pero llega un momento que se presenta delante de Dios y empieza a orar. Y él dice, Señor, hemos pecado, dice. Y cuando yo lo leí, yo me quedé impactado, porque yo dije, yo admiro tanto a Daniel, lo admiro como personaje. Le he dicho a Dios, yo quisiera ser como Daniel, quisiera ser como José. Y entonces empieza a orar y dice, hemos pecado, dice, y se incluye él, y empieza a pedir perdón por su pueblo. Y entonces ahí voy al primer punto, de que muchas veces no importa que nosotros mismos nos hayamos metido o que estemos acarreando las consecuencias por alguien más que se metió, porque en el caso de Daniel tal vez no había sido él, habían sido sus padres, había sido alguien más, pero la consecuencia lo alcanzó a él. Como cuando un padre de familia toma la decisión, por ejemplo, de ser alcohólico y estando en el alcoholismo derrocha el dinero, lo gasta y después no tiene para dar para su familia. Y estando en el alcoholismo aparece una mujer y se enreda en otra relación y destruye su vida, destruye su matrimonio. Y después están los hijos acarreando las consecuencias de lo que hizo el padre o lo que hicieron los padres, y dicen, bueno, yo no tengo la culpa, pero aquí estoy igual pagando las consecuencias de lo que alguien más hizo y no fui yo. Y así estaba Daniel ahí en Babilonia y estaba diciendo, bueno, yo no fui, pero hoy vengo a pedir perdón. Y entonces lo primero que me impresiona es que Dios escucha su oración. A veces creemos que nuestras oraciones son en vano, ¿verdad? A veces creemos que estamos orando y pidiendo a Dios y no hay respuesta, y lo hemos compartido acá, y yo se los he dicho, el pueblo de Israel clamó durante 400 años, estuvo pidiendo y parecía que no había respuesta, pero ellos estaban aquí, no, de plano Dios me olvidó, de plano Dios ya no se acuerda de mí. De plano ya nos quedamos aquí perpetuamente en Egipto. Y cuando quizá alguien estaba pensando eso y diciendo eso en su corazón, Dios ya había levantado a un Moisés que lo estaba preparando, pero este pueblo no sabía. Y por eso hoy yo te quiero decir que tal vez hoy tú no ves lo que está pasando, pero en algún lugar Dios ya está preparando. Tal vez está preparando a una persona, tal vez está preparando un negocio, tal vez está preparando un ministerio, tal vez, pero ahorita no se ha manifestado. Y en este versículo que leíamos de Ageo
dice, aún no está el fruto, aún no se ve la cosecha, aún pareciera que no pasa nada, pero desde hoy, dice, os bendeciré. Y hoy Dios está trayendo esa palabra a este lugar, y no solamente por un mero mensaje o una casualidad, o porque diga es el sentimiento, los buenos deseos del pastor que quiere compartir con la congregación, sino que yo creo con todo mi corazón y lo recibo hoy y lo creo para nuestras vidas, que hoy Dios está diciendo, desde hoy te bendeciré. Ahora, miren qué tremendo, porque entonces viene Dios y le habla a Daniel. Le dice, es cierto, están aquí. Si nos fuéramos a leer el libro de Lamentaciones, nos quedamos lamentando de ver qué triste es el pueblo que un día tuvo gloria, ahora está en desgracia, ahora está en calamidad. Antes cantaban, bailaban, danzaban de gozo, de alegría, y ahora están en luto, dice. Pero entonces viene Dios y le habla a Daniel, y así nos habla nuestras vidas, y le habla a Daniel y le dice, mira, le dice, 70 semanas han sido decretadas sobre mi pueblo, dice. Y entonces habla de un tiempo de Dios, porque como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años, dice. Y es muy cierto, porque todo lo que pueda venir o todo lo que ha venido a nuestra vida, y a veces nos vemos envueltos en procesos como el pueblo de Israel, que pasaron en el desierto 40 años cuando tuvieron que haber salido en pocas semanas o en pocos días. Pero así nos pasa a nosotros. Y estos días yo le decía al Señor, Señor, yo reconozco, le decía al Señor, que en muchas situaciones de mi vida yo he dado vuelta como el pueblo de Israel en el desierto, y cuando tuve que haber llegado antes, tardé un montón en llegar. Yo les he dicho el llamado, por ejemplo. ¿Cuántas veces Dios hablando a mi vida? ¿Cuántas veces Dios diciendo, quiero que me sirvas? Y uno ahí poniéndose los moños, ¿verdad? Ah, Señor, bueno, mira, si primero haces esto, si primero haces lo otro. Y entonces el periodo que debió haber tomado unas semanas como el pueblo de Israel, me tomó años alcanzar, hasta que a veces nos pasa como Saúl, que iba camino a Damasco y es interceptado por Dios y lo deja entre la espada y la pared y lo deja ciego, y le dice, hoy sí ya no hay más, ya no te podés valer por ti mismo. Y entonces le dice, ya no vas a ser Saulo, ahora vas a ser Pablo. Le cambia el nombre como lo hizo con Israel, lo cambió de Jacob engañador a Israel, príncipe de Dios. Y entonces así nos toma el Señor, pero habla el Señor con Daniel y le dice, yo voy a restaurar. Y hoy habla el Señor con nosotros y dice, yo voy a restaurar. Y entonces si empezamos a ver nuestra vida y si empezamos a ver para atrás qué cosas hemos perdido, tenemos que encontrar y decir, bueno, ¿te acuerdas de eso? ¿Te gustaba, sí o no? Sí, Señor, sí me gustaba. Pues yo lo quiero restaurar. Pues yo lo puedo restaurar. Pues yo puedo cambiar el lamento en baile, dice, en danza. Yo puedo cambiar la tristeza en gozo. Pero entonces viene algo, se tiene que cumplir ese tiempo. Y entonces, cumplido ese tiempo, y aquí es donde vamos ya entrando en esta parte de la palabra, viene y el imperio de Babilonia colma a Dios, porque dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia,
Y a Él le gusta ser misericordioso. Y en este tiempo ha extendido su misericordia. Pero hay un punto donde Dios se colma. Donde Dios llega a un punto donde dice, no va más. Como le pasó a Sansón, que estuvo jugando con el pecado, jugando con Dalila y haciendo lo que no agradaba delante de Dios. Y él dice, esta vez saldré como las otras. Y la Biblia dice, y no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Qué triste ha de ser que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. David vio al rey Saúl enloquecer. Vio al rey Saúl volverse loco porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y cuando él pecó, dice, es cierto, yo pequé. Y pone su vida delante de él y por eso Dios lo perdonó. Y ahí vemos la misericordia tan grande de Dios para nuestras vidas. Y dice, está bien, no importa, si me van a quitar el reino. No lo dice exactamente así, pero dice algo, dice, pero no apartes tu Santo Espíritu de mí. Muchas veces nosotros somos al revés, ¿verdad? Saúl hizo lo contrario. Saúl llegó al profeta, lo reprendió y le dijo, bueno, está bien, no importa, bueno, solo te pido que salgas y presentes sacrificio junto conmigo. A él solo le importó lo que pensara la gente, solo le importó la apariencia, no le importó lo que Dios dijera de él. No le importó el espíritu, como a Esaú, que dice que Esaú cambió la primogenitura, que era una bendición espiritual, por un plato de lentejas. Y así nos puede pasar muchas veces a nosotros, pero líbrenos Dios, guárdenos Dios de cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y entonces viene el pueblo de Babilonia y colma a Dios, y hemos contado la historia, ¿verdad? Manda a traer los utensilios de plata y de oro del templo y los usa en una fiesta pagana, en una orgía posiblemente pagana, no sé cómo podríamos llamar, pero llegó a tal punto a colmar a Dios que aparece una mano que escribe en la pared y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, por eso ahora te es quitado el reino y es entregado a los medos y a los persas, dice. Miren, Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, se cansa. Por eso no podemos jugar con el Señor. Por eso nos habla de ese temor a Dios, que no podemos agarrarlo de trapo sucio, de juguete, decir, Dios es buena onda, no importa, Dios perdona. Porque va a llegar un momento como a Sansón o como a este rey Belsasar de Babilonia, en que va a decir, fuiste hallado falto, hasta aquí llegaste y no va más. ¿Saben cómo me imagino yo? Como cuando en esos trabajos donde a veces hay un jefe que es muy condescendiente y tiene paciencia y dice, mire, perdón, es que vine tarde porque me dejó el bus. Perdone, vine tarde porque pinché llanta. Perdone, fíjese que hoy no cuadré bien, me faltaron 25 centavos. Y va, falta y falta y falta y falta. Hasta que llega un momento en que tiene que decir, mire, puede venir a mi oficina. Y miren, a mí me tocó en una oportunidad. No me tocó, gracias a Dios, por hacer las cosas mal, sino por una reorganización.
Pero me mandaron a llamar a una oficina y me habla mi jefa y me dice, mira, era un banco, se estaba fusionando con otro banco y iban a quitar plazas. Y me dicen, mira, solo vas a llegar hasta fin de mes. Y cuando a uno le dicen eso, uno siente un golpe, que le digan, mira, solo hasta aquí. Y ahora imaginémonos que venga Dios. Dice la Biblia que el que endurece, que el que después de muchas reprensiones, dice, endurece la cerviz, como Sansón. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? Sansón, fíjate, Dalila te quiere matar, ahí es tan obvio. Mira pues, tú le dijiste, si me hicieren 7 trenzas y las clavaren con estacas en el suelo, perderé mi fuerza. ¿Qué más señal querés? Ahí está la señal. Y entonces dice el que después de muchas reprensiones endurece la cerviz, de pronto, dice, será quebrantado sin remedio. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser quebrantado. No quiero ser quebrantado sin remedio. No quiero pararme delante de ti, así como me tocó en esa oportunidad, en ese trabajo, y que me digan, mire, hasta aquí. Pero entonces, en la Biblia, y eso era lo que hablábamos, nosotros vemos que hay gente que Dios corta. Porque a veces es mejor cortarla antes de tiempo, pero que su espíritu sea salvo. La misericordia de Dios llega hasta ese punto de tener que cortar la vida, pero salvar el espíritu. Y entonces ahora llega un nuevo rey, y entonces dice, miren, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a permitir al pueblo de Israel regresar a su tierra. Les vamos a devolver y que vayan a restaurar ese templo. Y entonces manda a Zorobabel, que era del linaje de David, que Dios había hablado que iba a mantener ese linaje de David, que iba a haber rey en el trono para siempre. Y entonces regresa Zorobabel con varias personas y empiezan a edificar. Pero cuando están edificando, empiezan a surgir varias situaciones, y una de ellas es de que las tribus que se habían quedado, los samaritanos, se habían mezclado con otras razas, y ustedes saben que el pueblo de Israel no se mezclaba. Y entonces ahora el mensaje de Dios que ellos tenían había sido mezclado, había sido cambiado. Ahora tenían una mezcla de la religión judía o de los mandatos judíos con muchas otras enseñanzas que no eran del pueblo de Israel. Y entonces eso mismo pasa hoy en la iglesia. Eso mismo hoy, los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y los enemigos de la reconstrucción del templo, porque el templo ahora somos nosotros. Y Dios nos ha mandado a restaurar el templo. Y nos sacó, dice, de tinieblas a luz, como sacó a Zorobabel y a este pueblo de Israel. Y les dijo ahora, vayan y edifiquen el templo, edifiquen las ruinas, edifican nuevamente Jerusalén. Pero primero, el primer enfrentamiento que tienen es que se empiezan a enfrentar a un montón de doctrinas y a un montón de pensamientos que Pablo habla y le escribe a Timoteo y le dice, no prestes atención a fábulas humanas, a pensamientos humanos, porque solo llevan a perdición, llevan a discusiones que no tienen sentido, dice. Y entonces todas esas enseñanzas empezaron a acomodar al pueblo. Y entonces viene Dios, que es tan lleno en misericordia, levanta a otra persona, aparte de Zorobabel. Levanta a Josué, el sumo sacerdote, que también era linaje de Aarón y de la tribu de Leví, y lo levanta para empezar a presentar, a oficiar delante de Dios un acercamiento espiritual, no solamente la reconstrucción física, sino la reconstrucción espiritual. Pero no todavía siendo suficiente, viene
y envía a otra persona, envía a Esdras. Y dice que Esdras era un escriba, era conocedor de la letra, era conocedor de la Torá, era conocedor de la palabra, era conocedor de los mandamientos. Y entonces va poco a poco levantando siervos y levantando ministros para reedificar ese templo. Lo que Dios ha querido hacer en este tiempo con la iglesia. Pero que vemos un montón de movimientos y lo hemos hablado. Y no lo hablamos para criticar, sino lo hablamos para advertir, como la Biblia también advierte. Porque a veces decimos, ay no, ese pastor cae mal porque solo hablando mal de otros. No estamos mencionando nombres. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que la Biblia advierte acerca de las falsas doctrinas, advierte acerca de las falsas enseñanzas, advierte acerca de aquellos que cuando están reconstruyendo, y lo vamos a ver más adelante, cuando llega Nehemías, porque después tiene que llegar Nehemías también, y dicen, miren, vamos a reconstruir con ustedes, porque nosotros también somos parte del pueblo. Y eso está pasando hoy. Hay quienes están diciendo, vamos a edificar con ustedes, pero están edificando con un fundamento que no es el fundamento de Dios, y por eso el pueblo está acomodado. Por eso el pueblo está, no, fíjese que, no, mi pastor dice que todos pecamos. No, y Dios ya pagó por nuestros pecados, por eso yo sigo pecando. Esas enseñanzas están hoy. Esa enseñanza que tanto se ha hablado de abundando en gracia, creo que se llama. Ay, ya mencionamos nombres, ¿verdad? Perdón. Pero decía un pastor, esa enseñanza más es abundando en desgracia, ¿verdad? Pero entonces la Biblia sí nos advierte acerca de eso. Pero miren, ahora está el pueblo de Israel y está edificando, y entonces en todo este escenario, ya regresó el pueblo de Israel, empieza a haber sequía, empieza a haber pobreza. Dice, leámoslo mejor nuevamente para leerlo literalmente acá en Ageo 2:16, porque miren lo que dice, que van al lagar, dice, donde esperaban 50, verso 16, dice, venían al montón de 20 efas. Entonces ellos van y dicen, bueno, vamos aquí donde hay 20 efas. Y cuando llegan, en lugar de haber 20, solo hay 10. Y luego cuando van al lagar de 50 cántaros, solo había 20. Y entonces dice en el verso 17, os herí con viento solano, dice, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová, dice. Entonces viene Dios y empieza a hablar y dice, bueno, ya vieron eso que les está pasando, que están en escasez, que esperan 20 y solo hay 10, que esperan 50 y solo hay 20. Y más adelante dice otra cosa, dice que en el capítulo 1 me parece que es, que echan en saco roto, dice, que el que gana salario, dice, como que echara salario en saco roto. Y a veces las personas dicen, mira, es que no sé qué pasa, cuando reviso las ventas de mi negocio, sí vendí, pero no sé qué se hizo el dinero. Mire, y había sembrado 10 cuerdas y solo coseché 2 cuerdas. Y a veces nos preguntamos, y a veces yo mismo me lo he preguntado. 1:6, miren qué lindo, dice, sembráis mucho, dicen en el capítulo 1 de Ageo, y recogéis poco, dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, dice. ¿Cómo es un saco roto? Imagínense, ahí tiene el saco y echando.
y va caminando y dice, ay, ya eché como 50, hoy sí nos rayamos en la casa. Y cuando abren la casa, tenía un hoyo y hay ahí un camino, como en aquella historia de Hansel y Gretel, y todo un camino de miga de pan, donde quedó regado y ya no puede recuperar todo. Y entonces en el verso 7 dice, miren, qué interesante, porque aquí viene el llamado hoy para nuestras vidas, y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, 1:7, meditad sobre vuestros caminos. Entonces Dios nos llama ahora y nos dice, meditad sobre vuestros caminos. Si tú nos estás oyendo hoy a través de internet o nos vas a ver más adelante, Dios nos habla y nos dice, medita en tus caminos. ¿Dónde estás caminando? ¿Qué estás haciendo? Subid al monte, dice, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces viene Dios y hace un mandamiento. Yo le decía al Señor, le preguntaba, yo veía dos dimensiones de esta palabra, porque primero, nosotros somos el templo. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual habita en nosotros. Y entonces ahora el Señor nos llama y nos dice, edifica el templo, reedifica el templo. Los mandé hace varios años, porque cuando vemos aquí la historia de Israel, ya llevaban varios años de que habían regresado cuando Ageo aparece, pero el pueblo de Israel se había acomodado, se había desanimado. Habían venido las doctrinas, las enseñanzas extrañas y los habían desviado, los habían acomodado y los habían desviado del propósito de Dios. Así como estaba yo, ¿verdad? Ahí estaba intentando trabajar en mis negocios, ¿verdad? Intentando levantar mis empresas, y no, quiero ser empresario, y que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y hemos hablado de Pedro, ¿verdad? Que dice, no, me voy a las redes a pescar porque el maestro ya murió. Y está ahí pescando y pescando y tirando la red, mejor dicho, toda la noche sin pescar nada. Y entonces ahora Dios viene y trae una respuesta para nosotros y nos dice, ¿sabes por qué no has pescado? ¿Sabes por qué no has cosechado? ¿Sabes por qué ganas tu salario y se va en saco roto? Porque primero tienes que reedificar mi casa, y eso nos habla primero de reedificar este templo. ¿Cómo? Acercándonos a Dios, buscando esa palabra que nos limpia, buscando ese mensaje que transforma nuestras vidas, rindiendo aquellas cosas malas que hemos estado haciendo, pero también tiene la enseñanza de reedificar su obra. Y esa fue la enseñanza para mí, que me confrontó bastante. Porque en un momento yo le decía al Señor, Señor, yo no estoy pecando. Señor, yo no estoy en un bar, en una cantina, no estoy en un burdel, en un centro de prostitución, no estoy con un grupo de personas robando, asaltando. Pero no estaba reedificando, no estaba haciendo lo que Él me había mandado hacer. ¿Qué te ha mandado hacer el Señor? Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero aquí el pueblo de Israel, y si seguimos leyendo en el verso 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, dice el Señor. Miren qué tremendo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo de Israel había empezado, se desanimaron y dijeron, no, ¿cómo cuesta ponerse de acuerdo con estos hermanos? No, que queremos que estas alabanzas, si no nos gusta, y entonces, ¿saben qué? Mejor me voy al mundo, porque con estos de la alabanza, ¿cómo cuesta ponerse de acuerdo? No, con estos de discipulados y doctrina, ¿cómo cuesta ponerse de acuerdo? Que dicen que estos dicen una cosa, que aquellos dicen otra cosa. Mejor me voy al mundo, mejor me voy a edificar mi casa. Y así hay muchas personas hoy, pero no les está yendo bien.
Pero les está yendo como dice la palabra, que buscan mucho y recogen poco. Y hoy esa palabra está llegando para impactar sus vidas, porque, sí, ¿y este cómo supo, verdad? Pues no sé nada, pero Dios que conoce los corazones, Él sabe. Y miren lo que sigue diciendo, dice en el verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Miren, Dios cerrando. Dice en Apocalipsis, cuando Él cierra, nadie abre. Y a veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué si estoy tocando puertas? Señor, ¿por qué si estoy mandando currículum? Señor, ¿por qué si estoy emprendiendo esos negocios? ¿Por qué si estoy haciendo? ¿Por qué nada funciona, nada da? Y decía una persona, miren, hay personas que les pasa que si ponen un circo, se le crecen los enanos, decía, dando a entender que todo se les echaba a perder. Y dice en el verso 11, y llamé a sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Saben cómo dicen aquí en Guatemala? Dicen, este pobre está salado. Nada le funciona, nada le sale, todo se le sale mal, todo se le echa a perder. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y aquí quiero ir concluyendo a lo que quiero dejarles hoy, lo que el Señor quiere traer hoy sobre nosotros. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, aquellos que Dios había mandado para reconstruir el templo, aquellos que Dios había mandado para reconstruir las murallas, dice que oyeron, y todo el resto del pueblo escuchó la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo. Por eso dice la Biblia, y lo repite en Apocalipsis, y lo vuelve a repetir hoy para nosotros, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si tú estás escuchando hoy esta palabra, es porque Dios te está hablando, pero no para echarte en cara todo lo mal que te está yendo, sino para decirte por qué ha sucedido y para darte ahora la salida y decirte cómo vas a salir de esas circunstancias, cómo va a cambiar tu vida de no tener a tener en abundancia, como decíamos la semana pasada, y tener para compartir con el necesitado, porque así dice Pablo. Y a mí me encanta ese verso, porque entonces nos da a entender y nos dice que Dios no quiere que nosotros seamos necesitados, sino que nosotros seamos los que tengamos para compartir con el necesitado. Y dice, y oyó Zorobabel y el pueblo las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Pero miren, número 1, y temió el pueblo delante de Jehová. A veces escuchamos en la Biblia que Dios habla a muchas personas, habla a mucha gente, y la gente tiene endurecida su corazón, que ha puesto, como dice en otro pasaje, frente de pedernal. Y esa frente de pedernal, Dios le habla a un profeta, dice, ha puesto frente de pedernal para que ya no te afecten los malos comentarios. Pero yo decía, hay gente que en el mal sentido hoy en día tiene frente de pedernal, le hablan y como que hablaran con su espalda, le hablan y como que no fuera con ellos. Y me hace recordar la vida de una persona que está el profeta parado y lo ve y lo dice, te veo, dice, que vienes con carros y con ejércitos y que matas al pueblo de Israel y que abres vientres, y le empieza a profetizar lo que él estaba viendo. Y esta persona pudo haber dicho, ay no, líbreme Dios de eso, yo no quiero eso en mi vida. Pero él dice, no, ¿cómo dices eso si yo soy un don nadie?
lo dice en otras palabras. Escuchó la palabra, pero no le hizo efecto para cambiar su corazón para bien, sino que dice la Biblia que más tarde se cumpliría esa palabra. Y vemos la vida de Nínive, cuando Dios les habla y les dice: en 40 días Nínive va a ser destruida. Había sido decretada muerte para ellos. Los iba a borrar Dios de la tierra, como borró a Sodoma y Gomorra. Porque Dios hace advertencias a veces, y ellos pudieron haber dicho: bueno, ya Dios dijo que nos va a destruir, entonces ahorita sí, como Dios ya dijo, descosámonos, como dicen aquí en Guatemala. Nosotros todavía ahí guardándonos un poquito, pero ya dijo Dios que esto se va a acabar, pues que se acabe bien, entonces ahora sí, démonos a la total perdición. Ellos pudieron haber hecho eso, pero dice la Biblia que el rey de Nínive declara ayuno y oración, rasga sus vestiduras, echa ceniza sobre su cabeza y va a buscar a Dios. Y eso me impresiona, porque aunque Dios haya decretado muerte, y aunque Dios tal vez en algún momento, y aún en nuestra propia vida, a veces hemos pensado, y hablaba esta semana con alguien, mira, a veces hasta yo he llegado a pensar en mi vida y decir como que fuera de aquellos que les dicen: mire, le quedan 4 meses de vida. Y qué feo se siente, uno empieza a angustiarse, a decir: me quedan 4 meses de vida, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y empieza uno a tronarse los dedos y a angustiarse. Cuando en eso recuerdo y digo: Dios cambió el decreto del rey de Israel, puede cambiar el decreto de Nínive y puede cambiarlo en nuestra vida, como dice en Segunda de Crónicas, en ese verso tan famoso: si se humillare mi pueblo, dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia y traigo sequía, y pasa algo similar a lo que está pasando hoy aquí en el pueblo de Israel, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice. Entonces hay una oportunidad que Dios nos da, pero que nos pide a nosotros accionar y decir, no quedarnos como le dijeron a Esaú, ¿verdad? Mira, Dios quita el reino de ti. Bueno, está bien, bueno, no importa. Solo te pido que salgas a oficiar delante del pueblo junto conmigo. No quedarnos con esa palabra, sino buscar y decir: Señor, cometí errores, Señor, tal vez hice esto que no estaba bien, aunque no fuera pecado, fue una imprudencia, Señor, un montón de cosas, pero hoy te pido que tú me ayudes, y yo creo que tú puedes cambiar el decreto de muerte sobre mi vida por un decreto de vida, y Dios puede hacerlo. Y entonces, primero dice, el pueblo temió delante de Jehová. Sí les caló la palabra, no les entró por un oído y les salió por el otro, sino que dijeron: como que esta es nuestra última oportunidad, como que hoy sí, o nos alineamos, o la hacemos, o qué va a pasar con nosotros. Y entonces sigue diciendo en el verso 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esa misma palabra viene hoy delante de Dios, porque Dios no nos ha dejado. Aunque tal vez hoy veas tu circunstancia, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea algo familiar, tal vez sea algo económico, pero Dios te dice hoy: yo no te he dejado, yo estoy contigo. Y entonces, si Dios está con nosotros, es como cuando esa barca iban los discípulos y había una gran tempestad. Y así estamos muchas veces en nuestra vida, y está la gran tempestad y nos está azotando de un lado para otro y de un lado para otro. Y miren, perdón por lo que voy a decir, pero cuando un barco se azota, hasta dan ganas de vomitar. Afecta todo. Pero entonces se acuerdan: pero si ahí va Jesús,
no se ha ido. Y hoy Dios dice, Dios no se ha ido, Dios aún está aquí, aún está contigo. Y esto me impacta, porque miren, este es el final del mensaje. Este es el final del mensaje y el propósito de por qué. Porque muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? Le preguntamos el porqué de las cosas y hoy Dios nos trae una respuesta. Y dice en el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Miren, no era cualquier cosa. Miren quién era. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora miren, y este es el final, y aquí quiero concluir. ¿Por qué es importante? Porque entonces el propósito de Dios, porque alguien podría decir, bueno, como le pasó a Gedeón, ¿verdad? Llega el ángel del Señor, le dice, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y yo me imagino a Gedeón volteándose e insultando a la persona que le está diciendo que el Señor es contigo. Y le dice, sí, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Porque así llegamos muchas veces delante de Dios. Y a veces decimos, ay, ¿qué hice? ¿Cómo le respondí a Dios? Pero viene el ángel y se sorprende y le dice, ve con esa tu fuerza, porque estaba actuando con sinceridad. Y entonces este pueblo decía, si Dios es con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pero entonces aquí viene una respuesta. Dios quería despertar al pueblo, quería despertar para concluir la reedificación de este templo primero, de este templo que somos nosotros, de este templo que son nuestras vidas. Porque dice más adelante en el Nuevo Testamento, ¿qué ganar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve tener aquí millones, ser multimillonario, ir en una limusina, un carro blindado, tener chofer, guardaespaldas y lo vas a disfrutar 30 años, 20 años, 10, 15 y después te vas a ir como aquel rico que contó Jesús a arder en un lugar de tormento? Y por eso dice Jesús, ¿qué ganar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces viene Dios y nos habla ahora a nosotros y nos empieza a hacer entender y nos hace ver de que ha cerrado los cielos, ha detenido la lluvia, ha traído escasez, porque para Él es más importante que tú reedifiques este templo primero. Reedifiques este templo, reedifiques tu vida, reedifiques tu comunión delante de Dios y después también que reedifiques esta casa, porque esta casa también es una casa de Dios donde servimos, donde buscamos. Quizá tú tienes un talento que has tenido escondido o enterrado, como aquel que fue y enterró el talento, y Dios quiere que vengas y pongas el talento en este lugar para edificar este lugar. También eso quiere Dios hoy. Pero me impacta algo, que en otro pasaje la Biblia habla y dice, despertar a los Gibor. Y yo no sé si ustedes han oído esa palabra antes, pero es una palabra muy interesante porque en nuestras traducciones, y hoy sí voy concluyendo, pero no se pierdan este final, porque en nuestras traducciones dice, despertar a los valientes, despertar a los hombres de guerra para una obra de Dios, para algo que Dios quiere hacer.
Y cuando habla de estos valientes, utiliza esta palabra que significa Gibor. Pero cuando nosotros leemos en Génesis 6, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, vinieron y tienen relaciones con ellas, y hay una mezcla ahí humana, y dice, de estos nacieron los Nefilim, o gigantes de la antigüedad, dice, y nacieron los Gibor, dice, los hombres de renombre. Y entonces hoy en día en el mundo hay gente de renombre y hay gente de influencia que está utilizando su renombre y su influencia para servir al diablo. Yo he visto gente famosa, incluso de aquí, de Guatemala, y a veces gente que yo admiraba antes. Yo decía, esa persona, qué destacada, cómo pudo hacer todo esto y alcanzar tanto, y qué exitoso es. Y después lo veo comentando cosas que van en contra de la Biblia, propagando e incentivando el nuevo orden mundial anticristiano, contrario a Dios. Y uno dice, bueno, ahora entiendo por qué triunfa. Porque como dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces hay gibores en el mundo hoy que están influyendo al mundo. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces ahora Dios quiere levantar gibores de su pueblo. Quiere despertar nuevamente ese espíritu que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios, tienes un talento de Dios, tienes algo que edificar en el templo de Dios, este templo y este templo, pero estás durmiendo y por eso ha venido todo lo que te ha acontecido. Pero hoy, desde este día, y con eso quiero concluir y quiero finalizar el día de hoy, quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde están por un momento. Empieza a hablar el Señor en el capítulo 2 y decimos, pero ¿y cómo lo voy a hacer si no tengo recursos? ¿Y cómo lo voy a hacer si solo tengo 5 panes y 3 peces? ¿Y cómo lo voy a hacer si mi voz apenas si puedo cantar? ¿Y cómo lo voy a hacer si apenas si puedo ejecutar un instrumento? ¿Cómo lo voy a hacer si a veces no fluyo en lenguas, no fluyo en palabra? Pero viene Dios y habla y dice, mía es la plata, capítulo 2 y verso 8, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Él va a proveer para el llamado que Él está haciendo. Él va a traer la provisión y Él va a traer un cambio. Y quiero venir acá ya al final, porque me encanta este pasaje. Y dice en el verso 18, meditad pues en vuestro corazón, dice. Desde este día en adelante, después de que fue despertado su espíritu, después de que ellos dispusieron su vida para hacer lo que Dios les estaba pidiendo, dice, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Hoy quizá no vemos, hoy nuestros ojos materiales quizá no pueden ver. Siempre recuerdo a Elías cuando sube el criado de Elías y le dice, veo una nube pequeña como el tamaño de una palma de una mano.
Y entonces él le dice, ve y dile al rey que va a llover a cántaros. Tal vez hoy lo que nuestros ojos ven, tal vez hoy lo que tus ojos ven es adverso, tal vez hoy lo que tus ojos ven es contrario a lo que dice a lo que Dios te ha prometido. Dice, aún no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, dice el Señor. ¿Qué día? El día que se echaron los cimientos del templo, el día que se dispusieron a hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Mas desde este día os bendeciré, dice el Señor. Estamos viviendo tiempos, y hoy sí cierro totalmente mi Biblia. Quiero que cierren ahí por un momento sus ojos. Hoy no tenemos alabanza para acompañar, pero ahí donde está, el mundo se está preparando para una catástrofe económica. Pero en medio de todos esos pronósticos, dice la Biblia que Dios se ríe del pronóstico del hombre. En medio de todo eso, nosotros hoy estamos pidiendo y creyendo y confiando que Dios va a bendecir nuestras vidas. No sé cuál sea tu posición hoy delante de Dios, ahí donde nos ves a través de internet o a través de la grabación. Pero Dios ha traído hoy esta palabra para hablar directamente a tu vida y también a nuestras vidas. Porque Dios va a hacer un cambio. Tal vez habías estado preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy Dios trae respuestas y Dios hoy trae la salida.